controlar. Dice este espíritu: todas estas personas saben más que vosotros y ocultan en su incapacidad física una fuerza moral de la que no tenéis la menor idea. Sus actos son juzgados por su ser interior, que sufre y se avergüenza por ello. Por consiguiente, ridiculizarlos, injuriarlos o maltratarlos como en ocasiones se hace con ellos, equivale a aumentar sus padecimientos, porque les hace sentir más duramente su incapacidad y su abyección. Si ellos pudiesen, acusarían a los cobardes, que se comportarían de ese modo a sabiendas que sus víctimas no pueden defenderse. Que nazcan niños así no es una ley de Dios, es el resultado material de la ignorancia, de los malos actos. Aunque se pudiera dar también el caso de que fuera una prueba elegida por el Espíritu, los nuevos medios científicos y sociales respecto a la inclusión social tienden ya a tender a su desaparición, dado que el progreso es la condición de la humanidad y las marchas impuestas se modificarán con el paso de los siglos. Cuando este planeta, joven aún, haya cumplido la fase de su existencia, se convertirán en una morada de felicidad, igual que otros planetas más adelantados. Después de toda esta explicación que viene en el cielo y el infierno, voy a explicar qué es lo que habla el libro Mi Universo Sin Vida. En el libro Mi Universo Sin Vida hay tres personajes: un medium, que está encarnado en la Tierra; la persona que tiene hidrocefalia, que también está encarnada; y el guía, que lleva los trabajos del medium. Ambos en el desprendimiento, el medium en el desprendimiento y la persona con hidrocefalia en el desprendimiento, se reúnen con el guía. ¿De acuerdo? De hecho, en el libro aparece una imagen donde la persona con hidrocefalia gravita con su periespíritu en una réplica exacta a como es su cuerpo físico, y en el que él explica que su cerebro sería el Sol, los órganos vitales, los planetas, y la sangre, las vías lácteas, y que él vive en un universo sin vida. A través de un pase retorna a la persona con hidrocefalia a vidas pasadas y podemos estudiar y ver cómo ha sido en ese libro toda su progresión. Todo esto se realiza como se hace en el mundo espiritual, que es telepáticamente. El primer personaje que aparece en la corte del zar, un talentoso hombre de negocios, codicioso de bienes, seductor, dado a la aventura clandestina, induciendo a jóvenes vírgenes y señoras comprometidas. Este señor deja embarazada a una joven de 13 años llamada Natacha, que desencarna justo al dar a luz a un niño que nace muerto. La madre de Natacha, Aglaida, vive maldiciendo a Ivón, que es el señor que ha hecho esto. Este Ivón, tras una traición política, es decapitado ante los ojos de Aglaida, la madre, que disfruta con el acontecimiento. Este Ivón, una década permanece en el umbral intentando colocar su cabeza sobre su cuello, porque él no ha muerto por ser ningún santito, ha muerto además por una traición política. Y preguntándose: ¿hasta cuándo voy a estar en esta situación en el umbral? Respuesta: hasta el último día que tenías que haber permanecido en la tierra. Al pasar ese tiempo, un grupo de espíritus socorren a Ivón, que lo llevan a un hospital del espacio. Allí lo preparan para reencarnar, una nueva oportunidad divina. Reencarna en París, en la Francia del siglo VII, bajo el nombre de Pierre Gergan, un ilustre ciudadano francés procedente de una familia de clase media. Hasta la adolescencia es inspirado por su ángel guardián, pero a partir de la adolescencia se entrega a la vanidad y a las fantasías, el egoísmo y el orgullo. Ambicioso y dado a los placeres, se le veía frecuentar los cabarets entre las bellas jóvenes que buscaban los placeres nocturnos con la comercialización de su cuerpo. Allí se enamora perdidamente de una mujer de una belleza exótica que traía en los labios el veneno del placer y el hechizo en la mirada.
era Natasha, la de la vida anterior, que reencarna llamándose Ofelia. Él la ve y se enamora perdidamente de su belleza tan insólita. ¿La que se dejó embarazada? Sí, la que murió La madre. cuando tenía... No, la hija. la que murió cuando tenía. Murió con el niño. Y no bastando su dominio seductor, la encontramos asediada por una entidad inferior a Gladys, la madre. Ella estaba encarnada como prostituta de una belleza insólita y su madre la acompañaba. Él se enamora perdidamente de ella y ahí comienza ese proceso obsesivo de enemigos anteriores. Pierre derrocha todo su dinero en ella y cuando no tiene más, ella lo deja y él se suicida. Es la segunda venganza de Gladia, que todavía en el plano espiritual llevaba esta historia. Él va al Valle de los Suicidas justo con los infractores del quinto mandamiento: no matarás. Se ha suicidado, ha infringido el quinto mandamiento con él mismo. ¿Cuánto tiempo permanece allí? Lo que tenía que haber vivido en la tierra. Nos acordamos de las palabras del Maestro Jesús ante el suicidio de Judas: más le valiera no haber nacido. Pierre reencarna de nuevo en una buena familia de la época alemana nazi, con el nombre de Frederick, donde se hace médico, practicando la obstetricia, el aborto. En esa época nazi se aborta con los niños que nacen defectuosos. Sin embargo, no puede soportar el dolor que causa a los demás. Su conciencia lo mata. Ni su deplorable actitud. Y deserta de sus prácticas. Y se refugia con los judíos. Se arrepiente de lo que ha hecho. Para más tarde ser apresado y acabar confinado en un campo de concentración de Auschwitz. Allí, en el anonimato y la renuncia total como un judío, como un paria, prestaba socorro a los sufrimientos de los judíos. Muere fusilado en el campo. Nuevamente en la sombra, voces de niños le persiguen reclamando misericordia, todos los que habían cometido aborto. En la colonia espiritual donde habita, padece desde remordimientos, siempre cabizbajo y sufriendo. Sus amigos y mentores espirituales le dicen que sea fuerte, que desarrolle el conocimiento y que tenga paciencia, que no sirve de nada lamentarse, que hay que reparar. Hundido y lleno de lágrimas, le pide a Dios misericordia, conocimiento, fuerza y paciencia para reparar. Se le prepara una existencia para que reencarne como hidrocéfalo, con una cabeza llena de conocimientos archivados y bloqueados temporalmente, un cuerpo de una fuerza impresionante que lo aguanta todas las vicisitudes que le van a venir en la vida y la paciencia de una existencia entera. Y alguien resuella en una pregunta: ¿y Natacha y Aglaedia no interferirán como espíritus obsesores? Y responden: Natacha y Aglaedia son sus padres. Como vemos, la Tierra es un planeta donde operan las transformaciones morales del ser, las transformaciones del comportamiento. Y como en todo proceso, hay dificultades, luchas y ayudas. En general, lo que sucede en la esfera física tiene su origen en la esfera espiritual, convirtiéndose el nuestro en un mundo de efectos. Eso sí, conviviendo con nuestro libre albedrío, que nos da la posibilidad de cambiarlo todo si nos animamos a la transformación moral. Por tanto, siendo los encarnados personas en búsqueda de rehabilitación
por nuestras acciones innobles pasadas. Así, los que aún no han vuelto a la tierra para reparar continúan vinculados mentalmente a quienes nos perjudicó, provocando en muchas ocasiones pugnas odiosas e insensatas. Este conflicto lleva milenios en la tierra. Como al desencarnar no se anula la conciencia, continúan sintonizados con los que se relacionaron. Y los encarnados son víctimas desprevenidas que se dejan consumir por el otro plano de la vida. A esto el espiritismo lo llama obsesión. Y en muchas ocasiones es la causa de disturbios psicológicos o discapacidades psíquicas, temporales o permanentes, como la esquizofrenia, la psicosis, la neurosis, las depresiones de toda índole, los tics nerviosos, las epilepsias, los trastornos bipolares de personalidad y un larguísimo, etcétera. Manuel Filomeno de Miranda y Divaldo Pereira Franco, en el libro Senderos de Liberación, nos explican magistralmente cómo se originan las enfermedades psíquicas a través de la dualidad cuerpo y mente y dentro del proceso obsesivo entre encarnados y desencarnados. El psicosoma, psico es mente y soma es cuerpo, el cuerpo y la mente, están unidos por un intermediario que es el periespíritu. Además de estar plasmadas en él nuestras necesidades evolutivas, se encarga el periespíritu de conducir nuestras emociones físicas. Así, la irradiación mental actúa en el campo periespiritual y alcanza a la organización fisiológica, al cuerpo. Y también al contrario, la que viene de afuera por otras entidades, encarnadas o desencarnadas, porque los procesos de obsesión también se pueden dar entre nosotros encarnados, afectan a nuestro cuerpo creando situaciones alienantes. Sigo explicando esto. En una obsesión están en pugna dos enfermos. La obsesión se torna posible gracias a la acción de la gente en el campo espiritual del paciente, el que la recibe y el que la ejerce. La conciencia de culpa, que proviene de nuestras faltas pasadas, ocultadas por el olvido, esa conciencia de culpa que tiene el anfitrión, desarticula su campo vibratorio, que lo defiende del exterior. A esa conciencia de culpa le llamamos matriz. Y esa matriz facilita el acople del adversario y produce el efecto alienante, también llamado parasitosis. La fuerza de atracción de la matriz es muy fuerte por la necesidad de reparación, culpa. Así se produce el intercambio telepático, que a través del periespíritu genera alucinaciones, pavores, fobias, miedos, depresiones, enfermedades, dolencias mentales y psicosomáticas de todo tipo. Todo esto ha sido destapado por el espiritismo a través del trabajo mediúmnico. No diríamos destapado, más bien asequible a todas las personas. La influencia negativa de los espíritus ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad y en todas las culturas. En nuestra cultura de tradición judío-cristiana, el Maestro Jesús de Nazaret, en sus evangelios, expulsaba espíritus que asediaban a las personas y muchas de ellas convulsionando, tal como dicen las escrituras de los evangelios, expulsando espuma por la boca, lo que comúnmente se conoce hoy como ataques epilépticos. Uno de los síntomas asociados que hoy en día acompañan a multitud de niños o adultos con discapacidad o necesidades especiales. Por ejemplo, en los últimos años se han desarrollado estudios donde existen evidencias en que 1/3 de las personas con autismo padecen ataques epilépticos cuando llega la adolescencia. Y esto nos lleva al final de la exposición de quería hablar de ese trastorno tan espectacular y que está tan de moda en los últimos años, que es el trastorno del espectro autista. El autismo, explicado antes un poquito, hay una negación como de la realidad,
se ensimisman, tienen estereotipias motoras, muchos no hablan, otros sí hablan, con un lenguaje en tercera persona, se dirigen a ellos mismos como si fueran otros, se mueven, aletean, están en diferentes grados. Hay autistas con altísimas capacidades intelectuales, superdotados, otros tienen retraso mental. Hay de todo, como todas las personas. Un clásico del autismo es un libro de Bruno Bettelheim, un psicoanalista, que se llama La fortaleza vacía, que es un psicoanalista clásico que comparaba a los autistas con los judíos en los campos de exterminio nazis, en donde ante una realidad tan desagradable se alineaban y se psicotizaban, presentando conductas muy parecidas. Con esto, durante mucho tiempo se culpabilizó a las madres frías o madres severas. Esta teoría del autismo ha quedado obsoleta. Sin embargo, sí es cierto que la retirada de afecto por parte de la madre en los primeros años de vida puede generar problemas emocionales y afectivos en los niños muy importantes. De hecho, y esto es una opinión personal, muchos niños diagnosticados con autismo que se han recuperado no tenían autismo en sí. El autismo en diferentes grados, pues no hay dos autistas que sean iguales, puede tener mejoras, pero no se conoce la cura. Además, puede venir acompañado de trastornos asociados de todo tipo. En los últimos 50 años se han ido poniendo nombres de todo tipo y se han ido a tener diferentes etiquetajes, pero no se conoce la cura. A partir de esto, vamos a analizar la hipótesis sobre el autismo de Herminio de Miranda en una obra espírita que se titula El autismo, una lectura espiritual. Según Herminio de Miranda, el autismo lo padecen de 2 a 5 individuos de cada 2000. Según él, hay un fallo en la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales, tendencia al aislamiento, una especie de alienación, una pirámide solitaria que no admite intrusiones, que no sale de su frontera personal. Hay un rechazo a aprender, o no sabe cómo participar, o no quiere, o lo hace a su manera. Es un misterio. ¿Cómo rescatarlo de ese encarcelamiento? ¿Cómo abrir un puente para llegar a ellos? Por su parte, hay un rechazo a la realidad que hay tras sus fronteras, y esto parece resultar una actitud como consciente que tienen ellos, bien planificada, que hace suponer una lúcida inteligencia entre bastidores, que está bloqueada. Se agarran a rutinas e evitan improvisaciones. ¿Por qué huyen? Entre los profesionales no hay consenso en sus causas. Los modelos clínicos, por supuesto, no contemplan un modelo espiritual y sigue siendo un paquete de incógnitas. Es un desorden del desarrollo que dura toda la vida y que puede ocurrir en cualquier coeficiente de inteligencia. Actúa en lo biológico, en lo cognitivo y en la actitud. De alguna manera todos somos un poco autistas en el baile de lo extrovertido a lo introvertido. Esto tiene implicaciones sociales, familiares, personales, emocionales y, por supuesto, espirituales. Herminio de Miranda nos comenta en su obra que el espíritu es el que comanda. El espíritu es el que activa los genes, la conducta de vida y las enfermedades. El espíritu es nuestro comandante en jefe. Nos volvemos a preguntar, ¿qué le ha ocurrido a ese espíritu para que tenga esa anomalía? Una gran parte de esos autistas no hablan, o hablan desprovistos de emoción. Son una especie de islas geniales. ¿Qué les ha ocurrido? ¿Por qué? Es una grandísima pena que en los estudios clínicos no aparezca la palabra espíritu ni la palabra reencarnación. A este silencio clínico, el espiritismo responde. Consecuencias e implicaciones kármicas. La ley de causa y efecto tiene consecuencias físicas y psíquicas. Es un proceso catalizador del espíritu reencarnante. El autismo sería, por tanto, un instrumento de corrección y reajuste de la conciencia ética fustigada por el remordimiento de
deseoso de paz. La hiperactividad que presentan estas personas, que no es un problema de disciplina, sino un problema neurológico, las sacudidas de manos, los aleteos, las estereotipas motoras. Emilio de Miranda dice: ¿no será esto una llamada de socorro? El trabajo, más que una terapia concreta, es una actitud interior, y para su tratamiento se ha de tener en cuenta el cuerpo, el alma y el espíritu. Helen Wambach, doctora en psicología y experta en hipnosis regresiva, fue la primera y más importante investigadora científica sobre la regresión a vidas pasadas y reencarnación. Es autora de grandes libros como Reviviendo vidas pasadas o Vida antes de la vida, muy conocida. Esta autora plantea el autismo, y esto es una hipótesis que plantea ella, como un rechazo a la reencarnación, donde el espíritu no llega a culminar el proceso reencarnatorio y se aparta. Muchos autores hablan de la conciencia que tiene el bebé en el útero. El periespíritu organiza las sustancias que recibe de la madre durante el embarazo, distribuyéndolas por su campo magnético. El espíritu no desea reencarnar, o al menos no en el momento en el que se programa su reencarnación, que puede ser de forma compulsiva por las necesidades que tenga para progresar. Si se les dejase a su libre albedrío, muchos espíritus no querrían volver a nacer nunca, entre ellos muchos autistas, pues tienen registrado en su disco duro, que es el espíritu, los traumas de vidas anteriores, los dolores que provocó y que se provocó, la reminiscencia de los actos que lo avergüenzan, y viéndose en un cuerpo material, se niega a admitir y vivir de este lado. Se refugia en su fortaleza y de ella muy pocos salen, y aun saliendo, nunca se mostrarán como personas normales, pues tienen los registros kármicos de su pasado que los perturban. Incluso muchos tienen alucinaciones terribles que no son otra cosa que mediunidades sin definir ni educar. Dado el desinterés del autista y la dificultad de trabajar con ellos. No les interesan las personas con las que conviven, no les interesa ningún tipo de relación con los demás. De ahí su incapacidad de lenguaje, de comunicación, su rechazo a cumplir sus compromisos kármicos. Reflexionando sobre esto que estoy diciendo, y esto es muy interesante, porque es muy novedoso. Esto, repito, es una hipótesis. El niño de Miranda dice que una hipótesis, mientras no se demuestra que es falsa, es una hipótesis. Si una persona, esto es una reflexión que no es del niño de Miranda, sino que hemos hecho a raíz de este estudio. Si una persona puede suicidarse porque no quiere vivir, puede no querer nacer y en un momento dado se aparta en pleno proceso reencarnatorio, quedándose en un límite sombrío. Una especie de suicidio o intento de suicidio invertido. El ser está obligado y el espíritu no quiere, muy rebelde. Así tendríamos con el autismo dos posibilidades. Uno, como cura kármica. Dos, como rechazo a una nueva encarnación. Razones para no querer reencarnar, pues no quiere nacer en ese contexto. Prevé grandes problemas que quiere enfrentar. No quiere volver a las limitaciones del cuerpo físico. Y una vez que cae en la trampa del embarazo, se desentiende. Este rechazo bloquea el traspaso de una información del hemisferio derecho al izquierdo. Al igual que en el parto, cuando hablábamos de una falta de oxígeno, que en ese momento de asfixia que le llega al feto puede faltarle algo en el cerebro o le puede afectar algo de movilidad, ese rechazo puede quedarse ahí.
Una vez en la vida tenemos dos situaciones: hay una deficiencia neurológica y ellos no se adaptan al mundo, o el mundo ya tampoco se adapta a ellos. También se dan en ellos los procesos obsesivos de entidades perturbatorias. Por ejemplo, yo tengo un alumno con autismo, Roberto, tiene 5 años, y en su deambular por la clase, a veces, se toca la cabeza y grita, como si le dieran calambres. Y yo a veces, hay ciertas comunicaciones mediúnicas, según habla en el libro Mecanismos de la Mediunidad, que vienen por una especie de zumbidos eléctricos. Y al tener una mediunidad que no está desarrollada, puede que le venga por ahí. Hay una posibilidad con los niños, con las personas discapacitadas, que es trabajar con los espíritus obsesores. Se puede trabajar con los espíritus obsesores y se puede conseguir que dejen de obsesarle. Y esto es una ayuda para la persona con discapacidad. Pero, aunque recibiera esa ayuda, seguiría pasando esa prueba. Para terminar, quisiera decir las palabras en el proceso de desencarnación en el libro que escribió Elizabeth Kubler-Ross, La muerte un amanecer, que trabajaba con enfermos terminales, y cuando le daban la noticia de que iban a desencarnar, decían que el ser humano pasaba por 5 pasos: la negación, el enojo, el regateo, el hundimiento y la aceptación. Este proceso, como en todas cosas de la vida, es fundamental para las personas que puedan tener una discapacidad física, que tienen conocimiento, o accidentes de la vida que nos pasan, o para las familias que le dan esta noticia. Hay que pasar por todo ese proceso. Primero uno no cree que eso le ha ocurrido, después viene la etapa de la rebeldía y del enojo, el regateo: esto no me ha pasado, voy a ir a este médico, voy a ir al otro, voy a luchar, voy a hacer, se va a poner bien. El hundimiento y la aceptación. Como final de esta exposición que he hecho, el resumen sería que todas las personas somos discapacitadas, que las personas que tratan a las personas discapacitadas con frialdad están perdidas en este mundo, que el lenguaje universal es el del amor, que la terapia más importante es el del amor, la vibración de la emoción sutil, la mejora de los elementos vibratorios en los hogares, la solidaridad, la paciencia y de la aceptación de la persona tal y como es, no como nos gustaría que fuera los demás, que siempre queremos imponerle nuestra normalidad. En definitiva, hay que tratarlos igual que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y esa ha sido la conferencia.